Noches, queridas amigas, queridos amigos. Hoy día sábado, tenemos una interesante conversación sobre la espiritualidad en la terapia. Así que aquí vamos a dejar fijado el comentario: espiritualidad en la terapia, en la terapia. Ahí vamos a dejarlo fijados. Yo inmediatamente invito a la gente porque me gusta aprovechar todo el momento. Saluda ahí a Claudio, a Solarte, Silvias, a Ana Luisa, saludo a toda la gente que se va conectando. A nuestra gran amiga ya, amiga de la casa, Indy Barús. Hola David, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido a ti? Maravilloso, maravilloso. Ay, qué bueno. Me demoré Oye, un poco ¿Ah? Nana, estoy saludando a la gente que Ah, está ok. en... ¿Qué pasó? No, no, Hola ahí, a la Romy. ¿Te costó entrar, decías? es que sí tuve que hacer un pequeño ajuste en el teléfono porque no podía escucharte. Ah, ya. Pero ahora todo Sí, bien. ahora todo súper bien, así que súper. Lista para esta entrevista. Gracias por la invitación, David. Siempre un gusto hablar Sí. contigo. Para mí también es un placer. Siempre ponemos un tema y después nos vamos desviando así como un río que va Exacto. tirando sus agüitas para donde quiera. Así que bueno, eh, la oportunidad de hoy día yo te quise invitar para que habláramos, para que diéramos nuestras perspectivas sobre la espiritualidad dentro de la terapia. ¿Ya? Ese Ujú. es el tema que a mí me gustaría hablar contigo. Yo no sé si antes que nada quisiera, bueno, igual hablar de ti. eh, Se me acercó la cámara. ¿Qué hago? Ahí sí. Ah. Hablarnos de ti, a qué es lo que te dedicas, antes por si acaso que hay alguien que no nos ha visto en los videos anteriores. Ah, sí, bueno. Bueno, de terapeuta de péndulo hebreo y bueno, cabalista ya a esta altura, después de tantos años estudiando cábala, aquí es interminable. Eh, Terapeuta de FT y bueno, de profesión abogada, pero no creo que a nadie importe esa última parte. Sí. Y bueno, eso, pues, también fui alumna, o sea, alumna de Natación de Sueños, que fue muy interesante ese taller, me encantó haberlo hecho. Eh, Te da otra perspectiva respecto de los sueños y de lo que te pueden aportar, en definitiva, si uno lo sabe interpretar bien. Así que eso fue bien Claro. entretenido. Y bueno, y tú fuiste Sí, alumno mío en terapia de péndulo. Así sí, que, ahí nos conocimos en la terapia con péndulo, que también fue, a mí me abrió todo un mundo también, todo un mundo, poder entender, reconectarme con el tema de las letras hebreas, de la energía de toda la mística hebrea que existe, porque en verdad es invaluable todo ese conocimiento. así es, sí. Sí, pues de hecho yo estudié la terapia de péndulo hebreo después de haber llevado estudiando 2 o 3 años de cábala. Y ahí fue Mm. que cuando escuché hablar de esa terapia me llamó mucho la atención y dije, no, tengo que conocerla. Y bueno, y ahí estamos. Ahora Vamos. dedicada full a enseñar eh, terapia de péndulo hebreo. Oye, y dentro de las terapias, bueno, todas estas terapias están enmarcadas también dentro de una cosmovisión, ¿cierto? Dentro de ciertos paradigmas, donde sí o sí se conceptualiza, se concibe una parte como trascendente del ser humano, ¿cierto? No es como, no sé, la kinesiología que se dedica como netamente a la parte de la articulación, en los músculos, la alimentación. En este tipo de terapias en Claro. las que nosotros trabajamos hay una parte trascendente, hay una parte energética del alma, del espíritu, como las personas lo quieran llamar. En ese sentido, ¿cómo lo trabajas desde el péndulo hebreo o desde la terapia de la liberación emocional? ¿Es lo otro que haces también? Sí, EFT, sí, liberación emocional. Bueno, es que, a ver, son terapias un poco distintas, ¿ya? A ver si nos concentramos un poco en lo que es la terapia del péndulo hebreo. Eh,
el tema espiritual sale permanentemente, en realidad, desde que tú empiezas la terapia con el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque eso ya te va dando una indicación de las falencias emocionales, ¿no es cierto? Las cosas a trabajar a nivel emocional y espiritual de la persona. Y dentro de lo que es la terapia propiamente de péndulo hebreo, las afecciones o las anomalías energéticas que uno puede encontrar principalmente en los chakras superiores, generalmente apuntan a temas de tipo espiritual, Mm, especialmente si están en chakras 6 o 7. ¿Ya? Entonces, esa indicación ya te da mucho para trabajar con la persona. Y después, bueno, siguiendo con el tema de la terapia de péndulo hebreo, también las otras indicaciones son las energías de irradiación que el péndulo escoja para esa persona. Porque claramente si, no sé, pues hay un bloque energético en chakra 7 y después las etiquetas que salen son todas de conexión con la luz o de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, claramente la persona tiene un cuestionamiento importante a nivel espiritual que le está causando problemas en otros aspectos, porque finalmente los chakras, ¿no es cierto? Todo el cuerpo energéticamente es un todo, entonces si se desequilibra un aspecto, también se van a terminar desequilibrando otros aspectos de la persona. claro. Eso a grosso modo. Y bueno, y por ejemplo en la terapia de FT, claramente ahí también se ven estos temas, pero ya más desde la perspectiva propia de la persona, porque en el FT se trabaja con la liberación emocional, se trabaja justamente con el lenguaje. Mm, Entonces es muy importante cómo la persona expresa sus dolores, sus emociones durante esa terapia. Y de hecho, principalmente el trabajo del terapeuta en ese tipo de terapia es fijarse, ¿no es cierto?, en las palabras que usa la persona para que en el fondo es un proceso de toma de conciencia. En la medida en que la persona comienza a hablar, ¿no es cierto?, y hacerse las rutinas de EFT, eh, van saliendo cosas. A mí me ha pasado mm, muchas veces que me van a ver por un problema puntual y terminamos tratando cosas de la infancia. O sea, claro. muchas de las cosas que de adultos se gatillan tienen generalmente, bueno, tú como psicólogo lo sabes mejor que nadie, tienen raíz, ¿no es cierto?, o causa en cosas que han sucedido en la infancia. Claro, Y bueno, y claro, que de adultos te afectan en distintas áreas. Entonces, claro que sí. eso pasa mucho con el FT, porque el FT lo que pretende en el fondo es, en cierta forma, quebrar esa pirámide del subconsciente o del inconsciente, según el punto de vista que sea, para lograr, ¿no es cierto?, llegar a la raíz primera de esos traumas o de esos bloqueos que tiene la persona. En definitiva, tratar como de desenterrar los patrones y creencias que están limitando a la persona o impidiéndole eh, desarrollarse plenamente en algún aspecto. Por lo general esos condicionamientos son, bueno, culturales, familiares, ¿cierto? Cosas que se adquieren, que desde, por ejemplo, al menos desde la teoría, salió, ahí sí, desde la teoría musical, esa, por ejemplo, todo el sistema de creencias que tiene que ver con el chakra 6 está asociada también con, bueno, la nota la, después la nota do y el mi, la, do, mi. Ese es como un acorde desde el chakra 6 que tiene que ver con las creencias. Entonces, las creencias en ese sentido vendrían también a la base desde toda la información que tú obtuviste, bueno, el chakra uno que tiene que ver con las raíces, también con el entorno familiar, cuando uno es pequeño, cómo uno empieza a integrar esas creencias familiares y después desde esas creencias que se forman en base también a tu estructura familiar, desde el chakra uno la nota 2 y después el mi, que tiene que ver con el chakra 3 el autoestima, cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, el sistema de creencias, por un lado, responde a los patrones familiares, a tus confianzas, tus raíces, y por otro lado, desde ahí nos estructuramos también como a nivel de nuestra estructura, de nuestro ego, por decirlo así. Eh, a mí me llama mucho la atención eso que tiene que ver como con... Me quedé que tiene que ver con aspectos. Me estaba entrando una llamada de alguien aquí por Instagram, así que lo tuve que cortar. Ah,
Ya, Como por lo sí, general las temáticas como que responden a temas como muy coyunturales de la familia, ¿cierto? Culturales, al mundo psíquico, ¿cierto? Como diríamos en la cábala, como al nivel de la dimensión de Yetzirah, que está ahí toda la, como en la triada intermedia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos, bueno, desde estos paradigmas donde se incluye, ¿cierto?, la parte espiritual, hay también una demanda a nivel como espiritual que viene a hacer presión de alguna forma, a querer manifestar como su labor o su misión en esta vida, como tu misión de alma. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando de repente los condicionamientos, las creencias que uno tiene no están tan en concordante o no escucha mucho esas necesidades y están más en base a las necesidades como de las dimensiones más inferiores, de la biología, de poder satisfacer como las necesidades básicas? Ahí puede empezar también a generarse desequilibrios también a nivel de las dimensiones superiores. claro, bueno, es que justamente cuando pasan ese tipo de cosas es que la gente se termina enfermando, porque en el fondo hay que, hay que, uno tiene que tener una cierta coherencia interior, digámoslo así, ¿ya? Es decir, mi pensamiento, mi emoción y mi acción tienen que ser coherentes, porque cuando eso no pasa, uno termina manifestando ese desequilibrio en algún aspecto, ya sea enfermándote, ¿no es cierto? Bueno, va a depender mucho de la persona, pero generalmente esos desequilibrios a nivel físico van a terminar apuntando o afectando las áreas o las partes del cuerpo que están más debilitadas. Entonces, Mm, por eso que es difícil un poco así, digámoslo, en forma 2 más 2 estar siempre seguras de que una determinada emoción te va a causar una determinada enfermedad. Depende un poco de la persona, ya depende un poco también de sus otros desequilibrios, porque a lo mejor no es solo un desequilibrio el que tiene, sino que varios. Pues generalmente, claro. claro, parte un desequilibrio en un área específica, pero eso se va trasladando a otras áreas y finalmente terminamos completamente desequilibrados. Bueno, no toda la gente que nos está escuchando sabe de Kabbalah, pero en el fondo es un poco cómo funciona el árbol de la vida que todos nosotros tenemos. Entonces, Mm, cuando nos inclinamos en un aspecto, ¿no es cierto? Es como una balanza. Si me inclino demasiado al lado intelectual, se me va a desequilibrar el otro aspecto de la mano, ¿cierto? De mi lado más abstracto, creativo. Si soy pura creatividad, tampoco podría funcionar en el fondo. O sea, tiene que haber siempre un equilibrio entre las dos y ahí, bueno, o sea, toda la gente que nos está escuchando sabrá algo del árbol de la vida, pero en el fondo es un poco para la gente que hace yoga, por ejemplo, esto lo podríamos extrapolar a lo que habla el yoga, ¿no? De la mente positiva, negativa y neutral. En el fondo es mm, básicamente lo mismo. Siempre uno tiene que tender hacia el neutral, en el fondo, hacia el equilibrio entre los extremos, ¿no? Porque también, o sea, una persona extremadamente positiva también podría caer en desequilibrio, en el claro. fondo. No sé, pues poniendo ejemplos un poco burdos, pero si yo soy extremadamente positiva, puedo saltar por el piso 30 y decir no, porque no me va a pasar nada porque yo soy positiva. Pero directamente no, te va a pasar algo porque la física ahí no perdona. ¿Te Hay una fijas? parte biológica que Mm. indudablemente se va a ver afectada. Claro, o sea, igual tiene que haber un cierto equilibrio en ese sentido. La parte negativa de la mente negativa también nos ayuda porque en el fondo nos frena para que nos cuidemos y no suframos consecuencias graves como sería el ejemplo burdísimo que te puse, pero que funciona bien para ejemplificar esto, de decirte, oye, no te tires del piso 30 porque no vas a sobrevivir. La mente neutral diría, bueno, a ver, veamos, a lo mejor puedo bajar, pero de otra manera, usando una Claro. escalera, una arnés. ¿Te fijas? Es como la parte sensata de nosotros que equilibra estos dos extremos. Y en el árbol de la vida pasa lo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, yo te puse el ejemplo de Binah y Jochma, pero también si vamos a Geburah, ¿no es cierto? Y Gesed, claro, extremo rigor o ser demasiado estricta con uno o con los demás, también a la larga te causa desequilibrio en tu entorno Mm, social, ¿no es cierto? Cuando uno lo aplica a uno mismo también, te ocurre un desequilibrio interno.
también ser demasiado compasivo o amoroso tampoco es bueno, porque en el fondo te impide poner límites de mínimos, ¿no es cierto? Bueno, también va a depender un poco de la gente, pero por ejemplo, la gente que le gusta el espacio personal y que necesita su metro cuadrado, Claro, eh, ponerse. si se va a mucho gesed, a mucho amor o compasión, en definitiva va a haber reducido su metro cuadrado y a la larga eso le va a afectar anímicamente. Y eso a Además la que yo larga siento va a derivar en algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto? Yo siento Dime. que además nosotros tenemos como una quizás falsa idea o idea errónea de pensar que en los temas espirituales son justamente como, bueno, todo dar, ¿cierto? Todo Mm, ejerce, todo benevolencia, pero las demandas del alma de repente también son como poner límites, ¿cierto? Poner más estructura, no todo amor, no todo light, sino que también de repente ponerse firme, poner estructura, poner la parte que justamente es como lo que de repente no se hace a nivel espiritual porque dices, no, como que hay que fluir, hay que dejar que como que el alma como que va a ir, pero no, no necesariamente pasa eso a nivel del alma. Yo no sé, desde la terapia con péndulo hebreo, cómo se ven justamente, o no sé si tú ves, por ejemplo, demandas o necesidades a nivel del alma que la persona pueda venir o con necesidades de venir a cumplir ciertas temáticas específicas a nivel del alma, que no solamente tiene que ver con la benevolencia, con venir a dar a los pobres, sino que puede venir con otras misiones también tu alma. claro, bueno, por supuesto, o sea, el péndulo hebreo igual te puede detectar en el fondo si hay bloqueos a nivel de tu alma, ¿no? Ya sea que los vengas arrastrando de vidas pasadas o que se te hayan producido en esta encarnación por algún evento traumático, como también puedes detectar con el péndulo hebreo cuáles son las áreas en que tu alma en el fondo en cierta forma está exigiendo crecimiento, ¿no es cierto? Los bloques energéticos los detecta y según el chakra en que se detecten, eso te da ya una indicación de cuál por dónde va el tema, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo que es súper claro, el chakra 2 marca un bloque energético en chakra 2, por supuesto, ahí hay todo un cuestionamiento o cambios que se quieren producir o que se van a producir pese a la resistencia de uno en términos de las relaciones de pareja, por ejemplo. Eso es es como muy marcado eso. Te pongo ese ejemplo porque es bien claro, ¿ya? Para la gente que no conoce la terapia que nos está escuchando. Pero claro, si te marca en otro chakra también te va a marcar otras áreas de la vida, ¿no es cierto? Hay gente que le cuesta comunicarse, ¿no? Ahí te va a marcar algún bloqueo en chakra 5. Gente que Claro, necesita en el fondo o se está cuestionando cómo se comunica con los demás y quiere hacer cambios en ese sentido, ¿ya? No sé, pues en Chakra 4 también su relación en general con la gente, ¿no? En su expresión de amor universal, cómo está funcionando eso. Porque a veces uno como que funciona un poco en automático y no te das cuenta o pasas sin ser consciente de ciertos comportamientos o actitudes que tienes, pero llega un momento en que algo te hace clic y te empiezas a dar cuenta. Y cuando eso claro. pasa, el péndulo de cierta forma te lo marca, ¿no? Y bueno, todas esas son tendencias del alma en el fondo, porque todo lo que Mm. nos pasa son cosas que en el fondo venimos a trabajar. Entonces, eh, péndulo o no péndulo, cuando nos pasan cosas, siempre tenemos que estar atentos a por qué está pasando eso, ¿no? ¿Para qué en realidad? Más que el por qué, ¿para qué? ¿Para qué me va a Claro. servir? Y ¿Qué ahí está el opinas? aprendizaje. Lo que pasa es que yo siento que muchas personas eh, se dan cuenta a veces de las cosas que les pasan y para qué les pasan, pero un poco no quieren asumir la responsabilidad de hacer el trabajo. Mm. Entonces, claro, ahí eh, siento que a veces se recurre a las terapias alternativas como una fórmula mágica para hacer esos cambios o esos trabajos y no funciona así la cosa. O sea, el terapeuta te puede ayudar y la terapia te va a ayudar, ¿no es cierto?, a nivel energético sutil, ¿no es cierto? Pero hay una buena parte del trabajo que después tiene que seguir haciendo la persona. Claro. Porque, o sea, para que el cambio se termine de producir realmente y sea duradero, tiene que haber un trabajo de fondo.
es lo El que péndulo, siempre hablamos. sí, el péndulo a veces lo que ayuda también es a que la persona se dé cuenta de esas cosas y tome conciencia de esa situación, ¿no es cierto? Para poder hacer algo al respecto y trabajarla y superarla finalmente, ¿no? Claro, Ibas a decir claro. algo, perdona. Sí. Bueno, aquí la gente si es que quiere comentarnos algo respecto, hay personas aquí Travesía Sonora, Sonoterapia Puerto Aysén, ¿cómo trabajan las personas que hacen sus terapias, terapias complementarias? El tema de, ¿cómo consideran ellos el tema del alma? ¿Qué es lo que ustedes han visto en sus terapias, con ustedes mismos? ¿Cómo lo definirían, el alma? Todas esas temáticas para que nos puedan aquí ir escribiendo. Y yo te quería preguntar, Renata, ¿qué, ¿cómo ves tú, cómo consideras tú que es un tema que a mí en verdad me fascina, me llama mucho la atención, el tema cuando hay trastornos más complejos de personalidad, ya como psicopatologías, por decirlo así, cosas más complejas? eh, Hay una parte como de las temáticas mentales, ¿cierto? Como esquizofrenia, trastornos complejos de la estructura de personalidad, que efectivamente hay un tema ahí psicológico, ya como psiquiátrico, que hay falta una cierta una estructuración a nivel de la persona, una no identificación como del yo, del no yo, juicio de realidad, ¿cierto? Todo un tema y que eso se puede diagnosticar. Cuando hay una estructura de personalidad normal, entre comillas, y aún así hay despertares como o sensaciones como extrasensoriales, cuando pasan cosas más allá, cuando empezamos ya a hablar no de temas psiquiátricos, sino de como conexiones espirituales, ¿cierto? Ujú. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has trabajado tú? Esas cosas que de repente es una línea muy delgada, ¿cierto? De repente cuando hay personas que dicen, pero es que yo escucho esto, yo escucho o yo veo tal cosa, es que en las terapias que nosotros hacemos, por lo general hay gente que tiene mucha conexión, mucha jogma, no sé, mucha intuición, mucha conexión con los planos superiores. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido, esa diferencia, cuando hay algo que tú sientes que, mira, esto podría ser quizá un poco más como psiquiátrico, por decirlo así, o más patológico, o netamente, no, mira, esto pareciese que, claro, que tiene que ver con algo del alma? Mira, va a ser franca contigo, no me ha tocado casos tan extremos como de esquizofrenia o cosas así. Eh, y por lo menos hasta donde yo sé, o lo que yo he visto, o lo que me han expresado también los consultantes, no, tampoco temas como de, no sé, pues, de tener de repente desarrollos de clarividencia o cosas así tan extremas no me ha pasado, pero no me ha Ya. tocado ver en realidad. Sin embargo, lo que sí he visto mucho, eh, bueno, el péndulo hebreo en general la gente lo consulta mucho cuando piensan o creen que están afectados con magia. La verdad es que recurren Ujú. mucho al péndulo hebreo con eso. Y yo te digo que en mi experiencia, de lo que yo he visto, yo creo que el 60% de las veces es una forma de buscar justificaciones. ¿Mm? Es Mm. como esperar que yo les diga, sabes que tienes magia y te la voy a limpiar. Entonces ahora todo te va a ir bien. ¿Ya? Pero Mm. todo lo que te pasó antes y todos tus fracasos es porque había magia. Y eso en realidad eh, se ve mucho, se ve mucho. Yo de hecho siempre se los digo a mis alumnos en los cursos de péndulo porque es algo con lo que uno se enfrenta en el día a día. También hay gente que efectivamente eh, cree tan fuertemente de que ha sido objeto de magia que termina sufriéndola. Porque finalmente la mente es súper potente, es súper poderosa y termina creando aquello que cree. Y Mm. entonces incluso manifiestan cosas físicas porque están convencidos de que tienen magia. Claro. Eh, entonces, eso sí lo he visto mucho. Ahí justo hay alguien que tiene una pregunta. Ah, la Tarot Gavina. Que dice, el alma puede venir con una creencia o con una herida que en esta vida puedo trascender. Incluso, ejemplo light, como que mi alma quiere sufrir y en esta vida yo quiero pasarlo bien. Eh, a ver, bueno, sí, podemos venir con creencias o heridas de vidas pasadas que venimos a trascender. De hecho, por ejemplo, lo que preguntaba David respecto de los casos de psicopatologías, ¿no es cierto? Como esquizofrenia o casos de ese tipo, que son como bastante graves, ¿no? La verdad es que esas son almas que nos vienen a enseñar desde el punto de vista cabalista por lo menos, ¿ya? No es que ellos vengan a sufrir por buena gana, sino que ellos vienen a enseñarnos algo a nosotros, a los que estamos, entre comillas, cuerdos, ¿ya? Eh,
pero sí, claro, o sea, si todos venimos con creencias o heridas mayores o menores que venimos a trabajar y a trascender. Entonces ahí hay que ver un poco, por eso que el estudio del árbol de la vida es tan interesante, porque te permite ir viendo dónde está más cargado tu árbol, digamos. Mm, A qué lado se está poniendo más énfasis y por lo tanto creando un desbalance, ¿no es cierto?, con respecto de las otras áreas que no se están trabajando. Y generalmente, o por lo menos de acuerdo a lo que dice la Kabbalah, las cosas que más nos cuestan son aquellas que, que más debemos trabajar, porque finalmente si las trascendemos podemos alcanzar grandes cosas que no nos podemos ni siquiera imaginar. Pero entonces hay que ponerse a trabajar. Ejemplo claro. light, como que mi alma quiere sufrir en esta vida y yo quiero pasar, bueno, todos queremos pasarlo bien, pues. Ahora, eso de sufrir o no es relativo, porque en realidad yo creo que claro, hay cosas que nos causan dolor y todo, y que bueno, uno puede tener el dolor, ¿no es cierto?, y sentirlo, pero ya después sufrir es un poco opcional, ¿no? Y en general sufrimos cuando nos resistimos a las cosas que nos pasan y no queremos eh, aceptar lo que viene, ¿no? Y a veces cuando hacemos ese soltar y aceptamos lo que viene, terminan pasando cosas buenas. Pero Claro. mientras nos resistimos, no llega lo que nos toca y además sufrimos. Mm, Entonces, no sé si es parte de la misma pregunta, yo lo veo como cosas un poco distintas en realidad. claro. Pero sí, todos queremos pasarlo bien, pero de repente, claro, hay que llorar un poco para después poder reírse más fuerte. Sí, esto es un tema, como el tema de No, los... pero eso, esto que dice aquí, el alma puede venir con una creencia o con una herida que en esta vida puedo trascender. Mm, o sea, todas las cosas que traemos son para que las trascendamos. Sí, el problema es cuando no hacemos el trabajo, porque ahí en el fondo lo seguimos arrastrando. Sí. El tema aquí es que hay que pasar de curso nomás, pues no queda otra. Eh, no, es que es verdad, pues, o sea, si yo vengo con un tema a trabajar y no lo trabajo y me dedico a hacer otras cosas, finalmente en una próxima encarnación voy a tener que igual sufrir en términos de pasar el trago amargo, ¿no? O lo que sea que tenga que vivir. De claro. eso no me voy a salvar en definitiva. O sea, el trabajo lo vamos a terminar haciendo sí o sí. La diferencia Mm, está en que si tomamos conciencia, lo podemos hacer desde un camino de amor o más benevolente, ¿no? Pero cuando no queremos tomar conciencia o nos negamos a tomar el camino y hacer lo que tenemos que hacer, en definitiva la vida nos va a exigir las cosas. Ahí es cuando vienen las crisis, ¿no es cierto? Las crisis que no podemos controlar porque se te desmorona todo alrededor. claro. Ya, pues, ahí la vida te está diciendo ya, enfrenta la cuestión de una buena vez y hazlo, Mm, supéralo. Ahí ya no puedes escaparte. sí, pues, sí. Entonces, un poco incluso a pesar de nosotros mismos, al final igual terminamos haciendo la pega. Si el tema es si elegimos hacerlo eh, con el incentivo del garrote o de la zanahoria. Por el camino del amor o el camino del Claro, dolor. exacto. Sí. A mí me llama mucho la atención eso porque, claro, hay dinámicas que yo siento que uno viene a trabajar, a trascender, o como que uno tiene una tendencia, ¿cierto? Como que quizás por el entorno familiar o cultural eso puede como potenciar esa misión que uno puede tener como del alma o desde un yo más interno, más profundo, o quizás como desviarte y alejarte. Y el tema es que uno se identifica con los patrones familiares, pues como uno lo quiera o no lo quiera, como a nivel como psicológico. Justo ahora hace poco empecé a tomar un curso de Lacan que tiene que ver justamente con cómo uno se identifica con esos patrones familiares. ¿Qué pasa si a ti te dijeron como, pucha, no sé, inconscientemente se te generó una creencia de que uno es un fracasado, por ejemplo? Es que no te va a ir bien, que uno es fracasado. Ya quedó una idea ahí dando vuelta con la que uno se identificó y se conformó su personalidad. ¿Qué pasa cuando te empieza a ir bien en la vida? Cuando te empiezas a dar cuenta que no eres fracasado, te vas a empezar a sentir muy mal porque con lo que tú te identificaste es con ser fracasado. Pero si ese sentir no se correlaciona con cómo tú estás expresando o sintiéndote en el momento, internamente hay una demanda que no se está cumpliendo.
Entonces, justamente lo que planteaban aquí es que cuando hay una crisis, es justamente cuando uno está empezando a sanar, cuando hay una angustia, la angustia se genera porque uno está rompiendo esos patrones como con los que uno ya no está resonando en el fondo. Si lo llamamos ya de estas terapias más complementarias, empezamos a romper esos esquemas que pueden ser quizás una necesidad o esta voluntad del alma, ¿cierto? Que quizás viene a instarte, a darte una tendencia para que uno pueda venir a hacer su misión. Pero es interesante esto, que cuando estamos cambiando, cuando queremos ser más nosotros mismos, empezamos a romper esos patrones con los que estamos acostumbrados toda nuestra vida a ser y nos genera angustia. Porque ¿quién somos entonces? Es como que nos lanzamos al vacío, pero no estamos solos. Y ahí es donde nos conectamos con nosotros mismos, con nuestra alma. Y ahí está lo interesante, al menos yo siento eso desde la parte terapéutica, cómo es tan importante esa labor como de acompañar. Decir, mira, no estás solo, no es que esté yo, ¿no? O sea, yo aquí estoy como apoyándote, pero tú no estás solo porque estás contigo, como con tu ser interior. Y es interesante como poder empezar como a cambiar esa visión, a cambiar esos paradigmas y que la gente se empiece como a empoderar y como dice la cábala, bueno, el arquetipo de Keter, de la corona, es uno mismo, ¿cierto? Es llegar a ser uno mismo, el referente de uno mismo. Entonces, qué importante eso yo siento en las terapias, como que las personas vuelvan a verse a ellas mismas como los referentes de su propia vida, como que las personas vuelvan a sentirse, oye, sí, soy súper valorable, ¿cierto? Como soy importante, verse a uno mismo como el ídolo que uno quizás pudiese tener externamente, pero aún no serlo. Eso yo siento que es maravilloso. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste, o sea, ahora, igual creo que los procesos son distintos para cada persona. Eh, por ejemplo, creo yo que cuando uno nace, no sé, con una familia con determinadas creencias específicas, ¿no es cierto? O determinados como, entre comillas, traumas, ¿no? Que finalmente se van traspasando de generación en generación. En el fondo uno ha escogido eso, en cierta forma tu alma lo ha escogido porque eso es lo que te va a ayudar en el fondo a encontrar tu verdadera esencia, ¿ya? Como forma de trascender, no sé, pues, justamente a veces, precisamente para terminar con ese mismo patrón que a lo mejor tú también tuviste o transmitiste en otra encarnación, pero ahora para darte cuenta de lo negativo de esa creencia o de ese comportamiento y finalmente cambiarlo y romper esa creencia o ese patrón, ¿no es cierto? Y en el fondo es como sacarlo de tu alma con letra minúscula para encontrar tu alma con letra mayúscula. Claro. Porque en el fondo igual todas las identificaciones que se nos van formando desde que nacemos, ¿no es cierto? No somos nosotros. O sea, mi alma no creo que sea chilena, aunque yo haya nacido en Chile, te fijas, mi alma no tiene nacionalidad. Y la tuya Claro. tampoco. Pero desde que nacemos nos van identificando con ciertas cosas. Eres chilena, hablas español, tienes esto, lo otro, qué sé yo. Pero en definitiva eso no es tu alma, eso no eres tú tampoco. Eso es como cuando te preguntan, ¿no es cierto?, ¿quién eres tú? Y tú dices tu nombre y lo que haces, pero en realidad ni mi nombre ni lo que hago soy yo. Eso no, Claro. eso es una identificación del ego con letra minúscula. Pero el ego con letra mayúscula, ¿cierto? Equivalente a alma, ¿no? Entendiéndolo así, quien verdaderamente soy yo, no soy esas cosas que son temporales. El Mm. alma es atemporal. Ahora estoy aquí y tengo estos condicionamientos entre comillas, pero en realidad nada me impide romperlo. Depende de Claro. una decisión mía nomás. Claro, no te Mm. digo que sea fácil, Sí, porque hay que ser súper consciente de todo esto y mantener esa conciencia a lo largo del proceso decisorio. Lo que es la parte difícil del asunto, o por lo menos yo considero que es como lo más difícil. Porque yo puedo en un momento darme cuenta de algo y decir, ok, voy a hacer esto y lo otro. Pero claro, cuando esos patrones están tan arraigados en ti, es difícil mantener esa conciencia de tal modo de finalmente instaurar un nuevo patrón.
porque en Mm, definitiva se trata de eso, ¿no es cierto? Es un poco como trabaja la neurolingüística, pero claro, aplicado a un aspecto más amplio, no sé, que sería el alma, ¿no? Eh, quiero cambiar un pensamiento negativo, bueno, lo cambio por un pensamiento positivo, pero eso es un mm, trabajo que hay que hacer permanentemente. O claro, sea, sí, no, totalmente. no es que yo hoy día digo, pienso algo negativo y digo, no, voy a empezar de ahora en adelante pienso esto otro. No, Claro. porque hay muchos pensamientos. ¿Cuántos pensamientos tenemos al día? ¿60.000 o Sí. más? No sé, pero va por ahí el número, ¿no? De los cuales, de cuántos somos conscientes realmente. Sí, ¿y cómo volvemos? Yo siento que finalmente una buena como reflexión es como, eh, bueno, dos cosas yo siento como bien importante. En una primera instancia como pensar en cuáles son los recuerdos que uno tiene, por ejemplo, de uno en la infancia, en la niñez, en la adolescencia. No son muchos, ¿cierto? Uno los Mm, puede como que son uno piensa en la infancia y hay como unas cinco o seis imágenes que están ahí fijas, ¿cierto? mm, ¿Y por qué estarán esas imágenes fijas? ¿Por qué serán justo esas seis que están ahí fijas? ¿Por qué, cierto? Son como pilares que uno se acuerda de la infancia y se acuerda de estos tres, cuatro, cinco pilares que estructuran toda tu infancia. En el fondo, no, es que así fue mi infancia, porque uno se acordó cuando la mamá te retó o cuando un primo te humilló, ¿cierto? Esos son tus pilares. Te acuerdas de tu infancia y vas a esos cuatro o cinco recuerdos. Pero hay miles de recuerdos. Entonces, si es que uno no hace esa como ejercicio, es decir, ya, está bien, me acuerdo de esto, pero, ¿y qué otro recuerdo significativo tengo? Entonces, poder indagar para justamente eso que tú dices, empezar a remecer los pilares con los que están sujetos nuestra creencia de nuestra infancia, las creencias de nuestra adolescencia. No, es que en mi primer pololeo me engañaron. Chut, y desde ahí yo siento que todos me van a engañar. Bueno, pero ¿cuántas veces también fuiste amado, fuiste amada, mm. cierto? ¿Y por qué nosotros nos fijamos, establecemos toda nuestra confianza, toda nuestra personalidad en estos pilares? Entonces siento que eso es bien interesante de poder ponerse a analizar. Y por otro lado, cuando te viene un pensamiento, pensar, reflexionar, bueno, ¿de dónde vendrá este pensamiento? ¿Para qué vendrá este pensamiento? Que no son cosas que uno hace habitualmente. Uno trabaja más bien como automático, ¿cierto? O por ejemplo, de repente yo siempre le digo a las personas, cuando te gusta una canción o cuando estás pegado con una canción, ¿qué será lo que te tiene pegado de la canción? ¿Será la melodía? ¿Será la letra? ¿Será a qué te recuerda esa canción? Entonces, si es que uno se pone a pensar qué es lo que te gusta de una canción, quizás te gusta la letra, bueno, ¿y por qué te gustará la letra? Qué te estará removiendo internamente? ¿A qué etapa de tu vida te estará transportando esta canción? ¿Con qué etapas la asocias? Entonces, empezar a hacer ahí un trabajo también interesante, como de empezar a hacer un metaanálisis, porque por lo general ahí uno puede empezar a ver también dónde están los condicionamientos, dónde están estas estructuras que uno se ha creado, aparentemente muy rígidas, ¿cierto? Muy firmes, que te estructuran, pero uno las podría cambiar, así como uno dice, ya, pucha, me gustaría, no sé, como a mí me gusta ver los programas de televisión, las casas cuando las remodelan, quiero una Ujú. casa como con la cocina de concepto abierto. Ya, pues hagamos eso dentro de nuestra casa interna, pero de repente no nos damos ese trabajo como tú dices, pues porque es difícil, porque cuesta, porque nos genera angustia, porque es trabajoso, entonces nos quedamos un poquito ahí como estancados, entre comillas. Sí, bueno, y sobre todo porque hay que ser constante. ¿Sí? Como te También. decía, no va a pasar de un día para otro, o sea, es un trabajo de largo aliento. O sea, bueno, me hablaste de hartas cosas que se me olvidaron un poco, que me quedé pegada aquí leyendo unos mensajes, bueno, los temas, los recuerdos de la infancia. Sí, Si bueno, puedes, yo creo que, el- si puedes eh, leer tú porque a mí se me quedó pegada la pantalla, no los puedo a mover. ver, no, es que Entonces, aquí Tarot Gavina seguía hablando, pero decía, por ejemplo, alguien que desconfía de todos, y eso hace que no sea sociable y no se relacione. Y en verdad de mm, esa persona poder venir a aprender a relajarse y disfrutar, por ejemplo. Bueno, sí, podría ser también Tarot Gavina, porque es que ahí va a depender de la misión de la persona, pues hay gente cuya misión es a lo mejor pasarlo bien, no sé, pues,
claro. Y otra que viene con una misión de ayudar a los demás, no sé, pues que tengan todos agua potable, y otro viene a Claro. puro carretear. Hay de esos sus personajes, claro que hay, pues. Ahora, ¿qué es lo que tienen que aprender ellos? Realmente lo saben solamente ellos, si son Mm, desconfiados o no, y por eso su contrarreacción es ser como hiper sociable o no poder vivir sin socializar. No sé, aquí ya es demasiado abstracto, pues habría que claro. saber un poco Como más dice, de, como del dice asunto. Mario, siempre Mario Sabán cita a Cordovero, que dice que otro cabalista que dice que no hay mayor privilegio para el ser humano conocer cuál es la misión de su alma, ¿cierto? Conocer para qué es lo que uno vino, porque yo siento que eso también hace mucha referencia a lo que hablaba Jung cuando decía como conocer el self, conocer el sí mismo, esta parte como muy Mm, profunda desde donde uno estructura todo su arquetipo, toda su personalidad a nivel consciente. Si es que uno logra sentir, yo no sé si es tan consciente, yo no sé si uno tiene una misión, mira, tienes que venir a, no sé, como los mensajes bíblicos, tienes que venir y construir un arca, ¿cierto? No sé si son tan literales, pero yo sí siento que debe haber una tendencia, como algo que te late, como eso cuando dice, hoy, aquí, esto es lo que me apasiona. Entonces yo siento que cuando uno tiene claro ese concepto de lo que te apasiona, lo que te gusta, todo tu mundo de alguna forma se estructura en pos a tratar de cumplir o lo que tú hagas, hacerlo como en dirección a esa pasión. No sé, yo siento que va como por ahí, más que tener así como una certeza, mira, este es tu mensaje, este es tu camino. sí, es que yo creo que además, bueno, a ver, varias cosas. Primero, yo creo que igual que tú, pienso que no es que uno cuando le hablan de la misión del alma piensa que, wow, tiene que venir a hacer una gran cosa, ¿no? Y Claro. a veces tu misión puede ser súper pequeña, como comentábamos el tema de los esquizofrénicos, personas que Mm, vienen a enseñarle a otros. Ellos no vienen a hacer nada en particular. La pega se la van a dar al resto que alrededor de ellos, en el fondo. mm, Y por eso es que son, desde el punto de vista cabalista, almas más evolucionadas que nos vienen a enseñar algo. ¿Por qué te tocó a ti, no sé, a lo mejor un hijo esquizofrénico? Algo te tienes que aprender tú de esa persona. ¿Qué? Bueno, va a depender un poco del proceso que se viva con esa persona específicamente, ¿no? claro, Pero también otras misiones, a lo mejor para alguien es súper feliz, a lo mejor alguien teniendo una familia viviendo tranquilo. Y esa es su misión de vida y está bien. A lo mejor para otra persona su misión de vida es rescatar animales y eso es lo que hace. Y a veces, ¿sabes qué? Bueno, a propósito que mencioné el tema del agua, porque eh, hay un personaje que ahora se me olvidó el nombre, por supuesto, que se me olvidan siempre los nombres de las cosas, que, bueno, era un tipo que tenía un súper buen trabajo y le iba súper bien, y de un día para otro eh, se quedó sin trabajo y se dedicó a ayudar a la gente que no tenía agua potable, y hoy en día tiene una tremenda fundación. Justamente van a los países a crear sistemas de agua potable en zonas súper rurales y pobres, y el loco es súper feliz. Sí. Entonces, claro, a lo mejor en un momento uno hace cosas que cree que es lo correcto, que es lo que uno tiene que hacer, entre comillas, porque, claro, a todos nos dicen siempre, bueno, termina el colegio, estudia, cásate, ten hijos. Pero mm, la verdad es que ya ese discurso está un poco anacrónico y hoy en día, claro, los que hicieron eso, no me incluyo, yo he hecho todo al revés, pero los que hicieron eso, en algún momento les viene una crisis, ¿no es cierto? Sea autoprovocada o exigida por las circunstancias, que finalmente te lleva a lo que tienes que hacer. mm, Y a veces puede ser tan simple como ayudar a alguien a filtrar agua en un pueblo perdido en el mundo, ¿cachai? claro, La misión de cada uno va a depender un poco, o sea, bueno, la Madre Teresa era feliz ayudando a todo el mundo, pero no necesariamente tiene que ser tu misión de vida y no por eso está mal. mm, Eh, a lo mejor, como te digo, tu misión es simplemente tener una familia y ser feliz criando tus hijos y eso también está bien. claro. Eh, Yo siento que igual entra ahora, mucho el tema como del ego también, pues como no, aquí yo tengo una misión porque yo en otra vida fui Jesús, entonces en esta vida también tengo que venir aquí a redimir a la humanidad, como que también hay una cosa bien también como
narcisista, del ego, o lo que hablaba, o escuchaba, no sé, como al Matías de Estéfano, que es un personaje que habla siempre muchas cosas de espiritualidad, y como que cuando van así a hacer como, ¿cómo que se llama? En regresiones, por lo general la gente, oh, y yo era, no sé, Napoleón, o no sé, yo era Cleopatra, y de repente él decía como, bueno, pero decía un caso que una señora una vez le contó, que está ahí en el palacio, como estaba la Cleopatra, y ella estaba ahí y decía como yo era Cleopatra, pero después empezó a ver más profundamente y ella estaba viendo a Cleopatra, entonces ella no era Cleopatra, era como la asistente, la que hacía el aseo ahí en el palacio, entonces como que al final, claro, uno siempre como que las personas piensan, hay muchas almas, hay muchos personajes, no solamente los famosos, pero tenemos como esta lógica muy occidental, ¿cierto? Como, no sé, como que no le damos el valor a las cosas simples, como tú dices, a las cosas pequeñas. De repente ahí también están las labores más importantes. Claro. Bueno, y contestando es que justamente en esa línea y contestando la pregunta de Tarot Gavina, a lo mejor tu misión es pasarlo bien nomás, po. Claro, Eh, Tan simple como eso, a lo mejor ya hiciste mucho trabajo, a lo mejor pues, haciendo puras hipótesis, ¿ah? Porque en realidad, ¿cómo saber esto a ciencia cierta es imposible? sí, Pero a lo mejor tu alma ya necesita ahora, ya hizo mucho trabajo y ahora necesita pasarlo bien. Y también tiene que vivir esa experiencia, así en el fondo son experiencias. Mira, yo creo que cuando uno ve esto, hay un aspecto del hinduismo que a mí me gusta mucho, que en cierta forma la cábala igual lo explica, pero muy difícil de entender, a mi modo de ver. Pero bueno, desde ese punto de vista hinduista es como más claro. Y en el fondo ellos te dicen, las almas vienen a encarnar porque en el fondo es la única manera en que Dios tiene de experimentarse a sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, en esta vida a lo mejor te tocó ser súper feliz, la próxima a lo mejor te toca sufrir pero son todos aspectos de Dios en el fondo, somos todos chispas divinas que en el fondo tomamos una cierta identificación en dualidad, ¿no es cierto?, como separados de Dios, pero en realidad no somos separados de Dios. Lo que pasa es que Él o ella, o bueno, este ser, ¿no es cierto?, que en realidad no es ni hombre ni mujer, en su infinitud no puede experimentarse a sí mismo. ¿Cómo el infinito puede experimentar algo si no hace una especie de separación, aunque sea momentánea, ¿no? O sea, cuando lo vemos así, todo lo que nos pasa en el fondo pueden ser ciertas misiones o puntos de experiencia del todo. claro, Y cuando lo vemos así, ya el ego chico, ¿no es cierto?, queda un poco de lado. Lo que pasa es que pensamos que, oh, ¿cómo me puede pasar esto a mí? O me puede pasar a mí y a cualquiera, pues si en realidad somos la misma alma. claro. Yo Mira, aquí hay siempre, otra pregunta de Oscar eh, Mora Tatú. Dice, si actividad o rutina que compromete la misión del alma, se dice que a punto de producir estados neuróticos. ¿Qué opinión tienen acerca de ese síntoma según su visión profesional o cabalística? O sea, como que uno tiene una misión del alma y la lleva a cabo de forma neurótica. Eh, Punto de vista profesional, te diría que bueno, que en el fondo ahí hay un neurotismo que trabajar también, porque de nuevo, la misión del alma no implica llevar al punto del desequilibrio tu árbol de la vida o tus chakras. Entonces, yo tengo que igual llevar a cabo mi misión de vida, pero sin descuidar los otros aspectos de mi vida. Eh, no puedo dedicarle 12 horas al trabajo y ni una hora a mi familia, o ni una hora a mi salud, o ni una hora a dormir, porque finalmente voy a colapsar. O mm, sea, el tema aquí es central a todas las conversaciones, el tema del equilibrio. Y eso desde el claro. punto de vista cabalista también. No sé qué opina David de la pregunta. Yo le preguntaría
¿qué es lo que él entiende por neurótico o neuróticamente? Bueno, Porque ahí sí, pues como desde la es que, psicología tiene una acepción que no sé si eso habría que ver, si es que tiene que ver como con hacer algo, no sé, pues reiteradamente o cuestionándoselo o poniendo, como eso como que me gustaría ver qué es lo que... claro, Pero yo me claro, tomé el al menos neurótico en sentido coloquial, pero al menos desde como lo planteas tú, claro, en la cábala como que no, uno no puede, por ejemplo, despreocupar el cuerpo por poner más énfasis en lo espiritual, porque el cuerpo es espíritu también, pues. Entonces como que todo en el fondo, todas las prácticas es, todo lo que uno haga en el fondo es como espiritualidad. Si eso es lo entretenido de la cábala, que cuando uno empieza también a, todo es sagrado, porque todo es espíritu. De hecho, como la dimensión de Asia, o es como el cuerpo físico, es como un alma animal, pues. Todo como hay una correspondencia como muy de, es como un alma densa, condensada. Entonces, cuando nos estamos viendo, justamente ayer en la noche me desperté como a las 5 de la mañana, estuve ahí pensando y pensaba que interesante, porque nosotros todos tenemos diferencias físicas, ¿cierto? Como, o podemos tener gente muy parecida, pero por lo general tenemos diferencias. Entonces esas mismas diferencias tenemos a nivel de nuestra alma también. Tenemos una identidad a nivel del alma. Tenemos, así como físicamente tenemos una identidad, porque alguien sabe si me ve en la calle o ve a mi hermano, sabe cuál soy yo y cuál es mi hermano. A nivel del alma también debemos tener esas también particularidades. Si en nuestra huella, cierto, de los dedos o en el ojo, como que hay, son todas diferentes, obviamente que entonces a nivel del alma también hay algo interesante y único. Si eso es lo interesante, que es algo único. Y en ese sentido, yo, claro, yo siento que tenemos una misión como diferente, específica. claro, bueno, no todos tienen las mismas misiones. Pues imagínate que todos tuvieran la misma misión. O sea, eh, no habría progreso en otras áreas. O sea, haríamos Claro. todos lo mismo. Oye, No, al parecer, mira, como se me quedó pegada la pantalla, no sé sí, cuánto tiempo nos queda, pero al parecer nos quedan como cinco 5 o un minutos más poquito. o menos. A ver, bueno, Así que, te voy a leer rápido. Aquí Oscar Mora Tatú dice, sorry, redacté mal la pregunta porque me alargué y se me acabó el espacio para escribir. Pero respondieron bacán igual a lo que yo me refería. Ya. Y antes había una pregunta de Pauli Suricata, a ver si la encuentro, que dice, o sea, la misión del alma fluye y no habría que cuestionárselo tanto. Yo te diría que en principio sí. Yo creo que la misión del alma en cierta forma fluye y cuando no fluye, en la vida te pone en camino. De alguna forma se las arregla para, para ponerte en el riel que corresponde a ti. Entonces, claro, yo creo que lo que uno tiene que hacer en definitiva es hacer lo que tiene que hacer y no cuestionarse tanto los resultados. Porque a veces uno hace una cosa y termina en una cosa totalmente distinta y generalmente mucho mejor de lo que uno pensaba. Sí, el tema es ponerse a hacerlo. Y bueno, sí, en realidad nos quedan 5 minutos. No sé si quieres decir algo más, David. Estuvo entretenida la conversación, igual salieron temas sí, interesantes, sí, como interesante. siempre. En base Y a, bueno, cuando estábamos hablando de eso de las almas como pequeñas o grandes, yo siempre pienso como en un árbol. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, todo es importante en un árbol? Las hojas, hay una hoja que puede durar, no sé, crece, se va, y quizás esa hoja hubiese querido ser parte del tronco porque es más duradero, ¿cierto? Es como, no sé, o parte de una rama, pero es una hoja. Pero esa hoja es la que le transmite la energía al árbol en el fondo. sí, Es fundamental, pues. Entonces, si el árbol no tiene hoja, si no tenemos células de la piel, la célula de la piel, imagínate, hoy me gustaría hacer una neurona o una célula del corazón, porque son las más como interesantes, y soy una de la piel que dura 24 horas, que fome. Pero sin esa célula de la piel no claro. tenemos la barrera que nos separa o nos limita con el entorno, entonces también es fundamental. En ese Claro, sentido, yo siento que también a nivel del alma somos todos fundamentales y necesarios. claro, es que eso que tú estás planteando es un problema de la concepción dual que tenemos. Porque en el fondo pensamos que, no sé, pues el cerebro o el corazón es más importante que los pies, o la uña del Claro. dedo gordo. Sí, po. Pero la verdad es que todas son partes importantes del cuerpo y sin una de ellas no podríamos funcionar bien, en definitiva. Mira, aquí hay otra pregunta
Richie Arellanok. Hola, buenas noches. Ustedes hablaron en un momento sobre la estructura de la vida que solemos tener, ya sea rígida o flexible. Me recordaron el libro del doctor Miguel Ruiz de los Cuatro Acuerdos. Ah, bueno. Y después dice, ¿saben de algún otro autor o libro que tenga el mismo peso que ese libro? Bueno, mira, si quieres libros de peso sobre este tema, ya directamente busca algún libro básico de iniciación a la cábala o de introducción a la cábala. Hay unos de Aryeh Kaplan que son bastante buenos, algunos se pueden encontrar en internet. Si vas a estudiar cábala, te recomiendo en todo caso que te acerques a tendencias judaicas y no a tendencias tipo Crowley u Mm. otros esotéricos de aquella época porque te van a enredar y no te van a ayudar como para sentar las bases iniciales para iniciar un camino de estudio de cábala. Hay hartas páginas como el Aish Latino, ¿cómo se llama? Chabat.org, que están en castellano también, donde hay mucha información cabalista para la gente que quiere iniciarse en el tema. También aquí en Santiago, la Escuela Cabalistas Chile tiene cursos muy buenos. Eh, y bueno, eso es lo que te puedo decir. También hay en YouTube un montón de gente que enseña. Puedes buscar conferencias de Mario Sabán, de Kabbalah Coach, que es un rabino joven muy simpático que explica las cosas muy claramente. Hay un montón de info, incluso los de Albert Gosland, a los que les gusta ese estilo, también. O sea, ahí perdón, puedes encontrar mucha información como para estudiar la estructura de la vida y entender un poco más este tema. Hay Que va una, en esa línea, va en la línea de cuatro acuerdos, pero claramente con una orientación cabalista y más espiritual. Hay algo bien que a mí una vez me gustó que leí en una entrevista que le preguntaban como, bueno, el mismo Mario Sabán que iba donde un gran cabalista y él pensaba que iba a tener una biblioteca grande, ¿cierto? Ahí con los libros, con todos los tomos y le decía, oiga, ¿y usted dónde tiene los libros de cábala? ¿Dónde tiene los libros que lee en su casa? Porque aquí no le veo mucho. Y el cabalista le respondió, más que leer muchos libros, hay que aprender a leer la vida. Y eso es como, claro, como también aprender a leer como justamente en el día a día también, como de repente uno puede llegar a conclusiones muy profundas, a reflexiones del día a día, que justamente tiene que ver con esto como en lo simple, en las reflexiones, por ejemplo, ¿sabes? Las meditaciones zen, las reflexiones como budistas, del budismo, cosas súper simples, desde la poesía, de no sé, hay cosas que de repente son muy simples, eh, porque tú, como tú dices, claro, hay muchos niveles de profundidad donde uno puede ir a leer libros así muy complejos y entender como así muy minuciosamente, que yo siempre eso lo comparo como con estudiar jazz. Un músico jazz, y el que estudia jazz y da vuelta a la escala y la armonía y el acorde, la cuarta inversión, todo es un nivel muy profundo, pero el principio de hacer música, pues disfrutarlo. Ese es un nivel como muy complejo de profundidad, pero también Sol y Lluvia, por ejemplo, que toca con dos acordes y canta, y eso también es música y también mueve a la gente, la emoción. Entonces yo siento que igual hay como estos distintos niveles de profundidad, que es como a la base de lo que hemos estado hablando. Lo que te resuene, ¿cierto? Como lo que te Sí, resuene mucho. que yo creo que igual uno va encontrando lo que necesita a medida que, que está preparado para También, asimilarlo. Hay ejercicios súper simples que uno puede hacer, no sé, pues, ¿cómo se llama? Este chico, el Dyer, Wayne Dyer, ¿no? Daba ejercicios prácticos súper simples, como agradecer 5 cosas antes de dormirte. Súper mm, bien para cambiar una negatividad generalizada, un patrón negativo de ser negativo, por ejemplo. También, si no te gustó lo que pasó en el día, antes de acostarte, cerrar los ojos e imaginarte la situación como te habría gustado que fuera. mm. Cosas que a veces son súper, tú decís, pero ¿y eso funciona? Bueno, pruébalo. Pero, A la claro, larga, eh, a lo mejor no vas a cambiar lo que ya pasó, pero puedes evitar que en el futuro se repitan situaciones de ese tipo, porque en el fondo vas a ir internalizando una manera de ser diferente. claro. Y son ejercicios súper simples que cualquiera los puede hacer.
No sé, se me ocurre ahora, porque ya bueno, lo otro ya es ponerse a meditar directamente, pero Sí. a veces uno no tiene No, el pero tiempo para hacer esas cosas. lo otro que hablábamos, por ejemplo, en el taller de interpretación de sueños, cómo uno mismo de repente tiene ahí internamente todo un mundo tan complejo, tan Claro. vasto, no lograra como conectarse con esa misma información, uno tendría material para unas cuantas vidas de estudio también. Sí, pues eso Sí. justamente. Salieron muchos temas interesantes, como siempre, que tenemos la oportunidad. Hola ahí al Daniel que se conectó. Pero bueno, no sé si quisieras decir unas palabras finales. Eh, no, bueno, agradecerte la invitación, como siempre, un gusto haber hablado contigo y con toda la gente que se nos conectó. No tuvimos mucho tiempo de saludarlos a todos en forma individual, pero fue súper rico compartir esta hora con ustedes y bueno, yo creo que quedaron como hartos temitas así en suspenso, a lo mejor de ser desarrollados más extensamente en otra charla y les saluda Gladys. Saludos, vida con equilibrio. Libre, Sí. saludos, saludos. Sí, yo siento Eh, que es importante esto, es importante hablar de la espiritualidad, de las temáticas espirituales, porque para allá yo siento que van las demandas. Yo siento que las demandas, eh, bueno, tal como hablamos, hay distintos niveles, ¿cierto? De repente hay mucha jojma, pero falta biná, de repente hay mucha intuición, pero falta poner más estructura, equilibrio, que eso en psicología muchas veces se habla de esto como a nivel del apego, cuando de repente hay mucho desborde emocional, cuando las personas no logran tener contenerse emocionalmente, bueno, hay que tratar de que la persona o uno pueda introducir estructuras, ¿cierto? Como poner un orden, una estructura mental. Y cuando las personas tienen una tendencia más a ser demasiado estructurados mentalmente, hay que poner el dinamismo, hay que poner la emoción, ¿no? Entonces, por lo general es siempre como hablábamos, una tendencia, un equilibrio, y eso es como a nivel psíquico, a nivel mental, emocional. Pero sobre esto hay demandas espirituales que de repente no las consideramos. Y si estas demandas espirituales no logran tener un correlato con tu psiquis, con tu dimensión emocional, mental, a nivel físico también empiezan a manifestarse enfermedades que van decantando. Y eso es lo que uno ve siempre en este tipo de claro, terapia complementaria, la parte energética o espiritual que viene a nivel psíquico, emocional, mental afectar, y si ahí no se trabaja, pum, decanta y se somatiza. Entonces yo siento que es sí, importante ver esta parte espiritual, energética, como le queramos llamar, pero una parte trascendente. así es. Bueno, y esa herramienta que estábamos hablando, que estábamos comentando justo cuando se cortó el live anterior, de la interpretación de sueños, es súper rica porque es un mensaje directo de tu psique en el fondo, y de los Sí, temas que tienes que trabajar y trascender. Y, y en el fondo es lo que tenemos que hacer. claro, Eh, claro que sí. la cábala te enseña que los sueños que uno tiene de noche son mensajes directos de Dios. Mm. Y los sueños que uno tiene cuando duerme de día, por ejemplo, son mensajes que vienen de los ángeles. Entonces, es súper importante dormir bien, para que te Totalmente, llegue el mensaje de la fuente primera, claro. no estar a pura siesta, ¿no? Pero, pero analizar eso es súper bueno, te ayuda un montón. Y es un poco también, volviendo a lo que hablábamos antes también, porque eh, cuando tú integras la parte espiritual, ¿no es cierto?, dentro del proceso de tu vida diaria y de todos los aspectos de tu vida, ¿no? Finalmente puedes hacer el cumplir tu misión o lo que vienes a trabajar por la vía del amor que hablábamos antes. Mm. Sí, el tema es que uno muchas veces ignora esto, lo deja como estar porque estás bien en el fondo, no te preocupas mayormente hasta que algo pasa y entonces ya no estás bien y entonces ahí recién te preocupas del tema. Y eso me lleva a otro aspecto de la cábala que tú ya debes conocer muy bien también, el tema del Satán, que a todo el mundo le... Claro. Oye, bro, ¿cómo me vas a hablar del Satán? Sí, te voy a hablar del Satán porque en el fondo nuestro enemigo, nuestro adversario, es quien es nuestro mejor maestro. Y en el fondo uno tendría que estar a la altura del Satán.
Mientras más adverso es tu, tu La obstáculo, dificultad. claro, es porque tu alma está exigiendo un crecimiento aún mayor. Y eso también se ve a nivel global. Nosotros decimos, ¿por qué ahora que hay un boom de espiritualidad, podríamos decirlo así, es cuando tenemos más guerras, más desastres, más pobreza, más hambre? Porque el mal es equivalente al bien. La luz y la oscuridad avanzan de la mano. Mientras más luz haya, más oscuridad va a haber. Y eso es así porque si hay más luz, tiene que haber más oscuridad para que la luz avance más. No podría ser al revés. Y eso Claro. es un aspecto súper importante que uno no, a uno no se lo enseñan. Entonces uno tiende a pensar de que las cosas malas son solo malas. Y no son malas. El dicho popular de que no hay mal que por bien no venga, la verdad es que es súper cierto. A la Mm. larga a veces uno se lamenta de que no te resultó algo, pero miras para atrás y dices tú, gracias a Dios que no pasó. Después de un tiempo te das cuenta de que fue lo mejor que te pudo haber pasado. Sí, Pero en pues, su yo siento, momento es como trágico, así, porque uno no es capaz de ver más allá de su propia subjetividad las cosas. Pero en el plan global está todo súper organizado para nuestro bien. para menos mal que eso es a nivel inconsciente de nuestra alma, de la Neshama, como se dice. Y a mí, en eso que tú dices del Satán, a mí siempre me pareció muy interesante cuando hablaban de la etimología de la palabra en hebreo del Satán, que tiene Ujú, la misma letra o la misma equivalencia numérica que la palabra Mesías. claro, Entonces, la palabra Mesías, en una forma como cuando la energía no está puesta donde debe estar, es el Satán. Entonces, es interesante cómo esas dos energías, como tú dices, la luz y la oscuridad, entre comillas, son las dos caras de una misma moneda, eh, y en todo hay luz, todo es luz en el fondo. mm, Hay una luz que es más oscura, pero claro, se necesitan estas dos partes. claro. Si lo que pasa es que de otra manera no tendría lógica. No podríamos pensar de que el ser supremo es todo bien y que hay, y que exista el mal. Porque si no sería como decir, existe un ser supremo de bien y un ser supremo de mal, y no es así, solo existe un ser supremo, y todo está contenido en él, también el Satán. Aquí dice vida con equilibrio, nos enseñaron a tenerle miedo de la oscuridad en todos los sentidos. Sí, pues nos Mm. enseñaron a tenerle miedo, la verdad es que con el perdón de todos los católicos que nos estén viendo, la Iglesia Católica hizo mucho daño, ha hecho mucho daño en muchos aspectos. Y en la tergiversación de las enseñanzas de Jesús, partamos por ahí. Entonces de ahí para adelante se nos complicó todo. La Claro, sexualidad, el entender el bien y el mal, el entender a Dios mismo, y la crisis espiritual que estamos viviendo y valórica, ya pasa por ahí también, ¿no? Pero claro. sí, si tú te das cuenta, la traducción más popular, ¿no es cierto?, que hizo el cristianismo del Satán es justamente Lucifer, porque es el ángel de la luz. Sí, en el fondo viene a traer luz, no viene a traer oscuridad. Es una oscuridad, es una luz velada, ¿cómo se dice? Claro, Velada. Es una claro que luz sí. velada, que en el fondo si la podemos como abrir, nos va a iluminar. Saludo ahí Eh, a Bastián, un amigo. Yo, Saludines sí, de yo siento IO. un No, amigo, Bastián, un músico fantástico, un amigo músico fantástico. ¿Sabes? Yo, soy- yo siempre, lo que tú estás hablando delante de esto, de las misiones, yo siempre lo pensé cuando era más chico como un juego de ajedrez, ¿cierto? Cuando a ti te va mal en la vida, es como cuando en el ajedrez de repente están jugando y sacrifican al caballo. Chuta, pero ¿cómo? Perdiste al caballo, pero ¿cómo? O al alfil, ya, en esta jugada, pero eso es porque en 7 jugadas más adelante, ese perder ese caballo, esa jugada, es la que te hizo ganar. Entonces de repente uno, con su mente tan inmediata, tan como del aquí y el ahora, uno sufre por lo que perdió en el momento y no se da cuenta claro, que eso que perdiste te iba a servir para 5 jugadas más adelante, tal como en el ajedrez. Los profesionales del ajedrez en su mente están viendo como 10 jugadas más adelante, 7 jugadas más adelante y todas las posibilidades que puedan haber. Así yo siempre me imaginaba que trabaja como
Dios, el Ein Sof, el infinito, la energía cósmica, así funciona, pero nosotros funcionamos como una persona que no entiende el ajedrez o lo entiende muy básicamente. Entonces, como nuestra lógica es como comer, es como ganarle ficha, y no entendemos que hay una dinámica profunda detrás del juego del ajedrez, por ejemplo, poniéndolo en términos muy básicos. Pero así yo siempre me he imaginado que funcionamos, o como que funciona este sistema. Entonces, la medida que nosotros podamos ir poniéndonos más en resonancia, si entendiésemos, por ejemplo, la lógica de ese ajedrecista, podríamos entender, mira, puede que esa jugada, no sé, se me quemó la casa. Bueno, puede que esa jugada, ¿qué es lo que va a pasar, no sé, 2 años más adelante, 5 años más adelante? No es, no, todo es muy cíclico, todo no es como una línea, no es como así, Mm. es diferente las percepciones, siento yo. Claro, claro, lo que pasa es que nosotros vemos, no vemos todo el cuadro, pues, y siempre vemos las cosas desde nuestra subjetividad. Entonces, eh, mira, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el Kybalión te enseña muy claramente, por lo menos yo lo entendí me quedó muy claro cuando yo leí el Kybalión hace años atrás, antes de siquiera empezar a estudiar Cábala, cuando el Kybalión, la primera parte, antes de entrar en las leyes que enseña, ¿no? Te dice que hay dos verdades en el fondo, una verdad absoluta, que la hay, y una verdad relativa, ¿ya? Esto es como filosofía básica, pero es cierto. La verdad absoluta existe, pero ninguno de nosotros va a acceder a ella, porque todos nosotros vamos a acceder a ella desde nuestra verdad relativa o subjetiva, desde nuestra subjetividad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros como individuos jamás vamos a poder ver todas las movidas, como dices tú. Mm. Y yo dudo mucho que el infinito haya hecho en el plan de su creación adelantado solo 10 movidas. Yo creo que se adelantó hasta la última movida final. O sea, en cierta forma está todo predestinado, eh, pero nosotros jugamos dentro de la ilusión del libre albedrío. Y el Tao también te dice esto de cierta forma, cuando te dice que en el fondo eh, da lo mismo si buscas o no la iluminación, porque finalmente la vida te va a llevar igual a ese estado, el estado Mm. final, digamos. O sea, puede que tú hagas activamente tu progreso espiritual o que no lo hagas. Si no lo haces, igual la vida se va a encargar de llevarte a hacer ese progreso. Claro. Y volvemos de nuevo al punto, lo hacemos garrote o zanahoria, amor o, o dolor. Elige tú, en el fondo. Es como, la opción es tuya. Tú tienes el libre albedrío de elegir cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer igual. Claro. Y yo siento que igual la forma como la espiritualidad, no, bueno, tanta gente lo dice también, que no tiene solamente una forma, no es solamente un camino. La espiritualidad no es el camino religioso necesariamente. Yo No. siento, por ejemplo, desde la perspectiva donde lo trabajo yo, que desde los sonidos, donde tú dentro de tus chakras, por ejemplo, cae la nota sí, es donde tú experimentas o vives o sientes la espiritualidad, por decirlo. Entonces, si es que cae en tu chakra 2, quizás tú, a nivel de tu creatividad, de tu sexualidad, ahí te conectas con la divinidad. Si es que cae en el chakra 4, en la dimensión emocional, esa es tu vía, ese es tu camino, quizás como una tendencia mayor, desde donde quizás tú sientes esa conexión. O si es que desde lo racional, si es que esa nota sí espiritual cae en el chakra 6, quizás es más relacionado como a la teosofía, la masonería, que se conectan desde el intelecto, ¿cierto? Entonces yo siento que cada uno tiene un camino tan particular y dentro de esa dimensión muchas subdimensiones. Por tanto, yo creo que incluso eso que tú dices, bueno, yo estoy sentado ya en la casa con mi familia, no estoy meditando, no estoy haciendo nada, pero el vínculo que me genera estar con mi familia, eso ya es espiritual. Entonces quizás yo estoy avanzando muy bien, mucho en mi camino espiritual sin darme cuenta, porque como también desde la Cábala, hay una dimensión que tiene que ver con lo social y todas te conectan, todas son espirituales. Entonces yo siento que también la religión, la visión más occidental, está como estar en una dimensión parcial, ¿cierto? De estar viendo todo parcelado, esta como dimensión Bet o entenderlo todo desde como la separación, nos hace también entender, no, esto es espiritualidad, ir a rezarle a Dios, e ir a la iglesia, no sé, Mm, concentrarte a meditar, todo es espiritual. claro.
Bueno, es que yo creo que el ser humano en general ha tenido que hacer su proceso también como humanidad. Las religiones están todas en franca decadencia, digamos. Eh, por lo mismo, porque en el fondo si nosotros entendiéramos bien cualquier religión, en sus principios fundamentales, ¿no es cierto? Todas nos enseñan que Dios es uno solo, incluso las aparentes religiones politeístas como el hinduismo. Ellos también hablan de la superalma, es decir, que también reconocen que hay un único ser supremo, ¿ya? Que se manifiesta a través de distintas deidades, en su aspecto, en sus distintos aspectos. ¿Qué tiene de diferente eso del judaísmo? Que hablan de que Dios es uno, pero a la vez hablan de cualidades o nombres de Dios, porque Mm, esos son en el fondo cualidades de Dios. Es lo mismo que tener un panteón hinduista donde un Dios es destructivo, el otro es la maternidad, el otro es etcétera, etcétera, ¿no? Eso no tiene nada de diferente. Y yendo, por ejemplo, a la pregunta que está haciendo aquí Richard Ayanok, dice que según algunos ahora se viene un milenio de crecimiento espiritual que va entreturnándose entre milenio de iluminación, energía positiva, y milenio de oscuridad, energía negativa. Yo no sé si es un milenio y un milenio. Yo lo único que te puedo decir es lo que yo conozco desde el punto de vista de la cábala y el punto de vista del hinduismo. Los dos apuntan en el fondo a que estamos terminando un ciclo para entrar en un ciclo que podríamos llamar el milenio del Sabbat, dentro de lo que es la teoría cabalista. La teoría hinduista también nos dice que va a venir una etapa, un periodo, ¿no? De, como de época, como un pequeño periodo de época dorada, ¿no? De época de alta cultura espiritual. Sin embargo, el hinduismo no es tan positivo como el judaísmo en el sentido de que, bueno, el judaísmo después ahí se acaba todo nomás, ¿ya? El hinduismo te dice que no, que tenemos todavía 415.000 años de Kali mm, Yuga. Entonces lo que viene después de ese veranito de San Juan parece que no pinta muy color de rosa, claro. porque esas son las dos versiones de las espiritualidades más antiguas que tenemos funcionando en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar? No tengo idea. Hay que aprovechar el momento nomás, porque en el fondo la meta es trascender. Y trascender significa Conectar. en el fondo conectar con Dios, claro, y tratar de salir de acá en el fondo. Mira, Tanto el judaísmo como el hinduismo te dicen hay que salir de la rueda de la reencarnación. De alguna mm, manera, eh, ya sea por una vía o por la otra, el camino es más o menos parecido. Hay que conectar con Dios para poder trascender este plano. mm. Aquí, mira, dicen, he notado en estos tiempos, vida con equilibrio, dice, eh, un desespero por conseguir el propósito de vida y tengo amistades que han caído en el estrés por no conseguirla. Claro. Aquí después dicen las culturas, producciones Noise, dicen las culturas precolombinas tienen sabidurías que son símil a la que impulsó la iglesia. ¿Podrías comentarnos ahí cuál sería? Humildemente Ahí, dice, mi oye, experiencia, mi avance espiritual no tuvo nada que ver con lo religioso, con alguna religión. no, a ver, o sea, aquí hay varios temas. Primero le voy a corresponder a Producciones No. Noise. Lamentablemente no te puedo contestar porque no soy muy enterada de las culturas precolombinas, así que no me voy a meter mucho en ese tema porque no lo conozco bien. Y el tema que habla Kiss Tip o algo así, Ujú. CHP, dice, no, es que la religión no tiene nada que ver con lo espiritual. Es lo que hablábamos delante, lo que le estaba comentando, que parece que lo dejé medio inconcluso, lo que les comentaba antes de que yo siento que la humanidad ha tenido que hacer un cierto progreso, ¿no? Y que el progreso se está viendo ahora, porque lamentablemente la religión en su estado puro, que era espiritual, ¿no es cierto?, en sus orígenes, con el correr de los siglos, terminaron siendo puras herramientas políticas. Claro. Te fijas, bueno, nosotros en Occidente tenemos el claro ejemplo de la Iglesia Católica, pero mira lo que está pasando con el islamismo. También, o sea, yo conozco varios
musulmanes, yo te digo, ninguno está a favor de que anden matando gente, te fijas, haciendo atentados. Ojalá que no te censuren el video, pero es porque en el fondo es pura tergiversación, es pura mala utilización de las enseñanzas espirituales. Porque si fuéramos a esa base, todas las religiones nos hablan de que Dios es amor. Claro. Delante me fui por la línea de que Dios era uno solo en todas las religiones, pero en todas las religiones también Dios es amor. Y en ninguna de De, esas religiones, realmente de- las bases espirituales, de las que ahora conocemos como religiones, ¿no es cierto?, institucionalizadas, habla de matar a tu prójimo. En claro. ninguna parte. Entonces, ahí hay cosas que hay que separar bien claramente. Cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando de institucionalización, Y ni porque de a mí, fanatismo tampoco. ni de fanatismo tampoco. Las enseñanzas de Jesús eran súper bonitas. Qué lástima que con tanto edicto terminó siendo cualquier otra cosa. Lo que yo he Eh, escuchado muchas veces es que, claro, las religiones después se vuelven mucho como textolatría, que se le llaman, como idolatrar más al texto que el mensaje, que el trasfondo, ¿cierto? Porque en verdad después como se empieza a todo tergiversar en pos como a un orden como institucional, que es lo que tiene que ver más lo religioso que lo espiritual o lo místico, si queremos llamarlo también. claro, Aquí hablan también. Vivo en un país claro, bueno, multicultural con 3 religiones conviviendo juntas. Mis amistades musulmanes reconocen totalmente la tergiversación de su religión. Y sí, producciones no dicen, por ejemplo, el principio de reciprocidad, se me salió, es uno de los principios de los Aymara y establece la idea de dar sin esperar de recibir y de ese a quien das, pero sí establece que el que recibe tiene la obligación de dar a otro. bueno, eso también lo establece la Cábala, también lo establece el cristianismo, también todas las religiones en su sentido espiritual puro. Y bueno, vida con equilibrio, yo también, yo esto que estoy hablando lo conocí porque yo estuve en India un buen tiempo, años atrás, y lo vi con mis propios ojos, yo toda ahora estaba en Malasia. También yo el año Mm, pasado estuve casi todo el año en Tailandia y es lo mismo, o sea, en Oriente, en Asia especialmente, se ve esa tolerancia que acá en Occidente no tenemos realmente. Son muy poco tolerantes. Por lo mismo, no tenemos esa conciencia de unidad que tienen, por ejemplo, en la India, con bien mm. cristianos, musulmanes, hinduistas, todos juntos. Tú estás escuchando los cantos en sánscrito del templo al lado y en la otra esquina están llamando a rezar a los musulmanes y, y nadie se anda matando. ¿Te imaginas eso acá con lo tolerantes que somos en Chile y somos 17 millones? ¿Cuánto vamos? Es que yo siento que se Allá genera. el pueblo más chico tiene 20 millones. Sí. Yo creo que ahí el tema es que uno se empieza a identificar demasiado como a nivel egoico con la religión o con la visión espiritual, siendo que eso es como algo tan personal, es como la música que te gusta. Como Claro, uno, pero es que a ti te gusta, no sé, la música en inglés, a mí me gusta la música folclórica, peleemos, pero es música, pues en el fondo yo siento que la religión o la espiritualidad más que la religión, porque en verdad la religión se ha vuelto más como en la parte institucional, ¿cierto? De la espiritual, de lo espiritual, ¿cierto? Pero cuando hablamos como a nivel espiritual, todas las creencias, las religiones tienen una vertiente más mística. Y esa vertiente mística es transversal por lo general, como dices tú, el tema, el principio del amor, el principio como de algo como de unificar. Cualquier ideología que trate de dividir, de separar, ya como que está yendo como por un camino equivocado o distinto a lo que plantean los principios de la mística. Y yo, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando leía el Bhagavad Gita, que ahí le preguntaban a Krishna, decían, ya, pero ¿cuál es como el camino que hay que seguir para la espiritualidad? Decía, sigue cualquiera, en el camino que tú quieras, y mientras antes te introduzcas dentro de un camino religioso, espiritual, está bien, porque mientras antes te conectes con un camino, te vas a dar cuenta que el fin es el mismo, pero cómo uno llega a ese fin es diferente, pero todas tienen un camino
similar, como si es que lo vemos desde un punto de vista así, espiritual trascendente, no religioso, porque ahí se hay diferencias como incluso hasta políticas, si queremos decir. Claro, claro, si lo que pasa es que el hombre históricamente aprovecha todo lo que puede para controlar al otro, de una u otra manera. Y bueno, eso es parte del aprendizaje que hubo que hacer. Ahora yo creo que ya somos más los que entendemos que eso ya no puede seguir siendo así. Y bueno, y por eso está pasando todo lo que pasa en el mundo ahora. Eh, Claro, las protestas a nivel global no son gratuitas. O sea, hay un hastiamiento ya de esa mal utilización de las herramientas que estaban destinadas a hacer bien, ¿no es cierto? Empecemos con la religión, históricamente, ¿no? Y después, hoy en día, todo, pues, porque en el fondo ya ni justicia hay. O sea, no podemos seguir así, hay que hacer esos cambios, hay que hacerlos ya, porque si no, ¿a claro. dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a lo que decía a lo que dicen los textos védicos, ¿no? Que tal vez incluso en años más, no sé cuántos más, podamos llegar hasta el canibalismo, porque no va a haber, no sé, ley de la selva nomás. O sea, Mm, sálvate si puedes. sí, Si, pues. si no tenemos estructuras sociales confiables, ¿cómo se hace? Para eso hay que, todos tienen que tomar conciencia de El que tema es somos como, de una unidad y que si yo yo creo que, no claro, imparto justicia, si yo ahora me toca ser juez y no imparto justicia, eh, no puedo pretender recibir justicia yo también. mm, Si el tema es que no pensamos que lo que yo hago ahora va a afectarme después a mí. claro. Yo creo que si voy y talo toda la selva amazónica y me lleno los bolsillos de plata, está bien. Pero mis hijos tampoco van a poder vivir en un planeta sin oxígeno. Claro. ¿De qué me sirve la plata? Es un tema de conciencia, ¿no? Mira, aquí Producciones Noise dice, por eso es muy interesante que así como en Oriente se ve, pueblos españoles trajeron con el catolicismo esos principios, ya existían aquí, mucho antes. A eso me refería. Ujú. A mí me llamaba siempre Entiendo. la atención eso, porque uno lo ve como desde, bueno, llegaron los españoles y empezó a quedar la embarrada, pero igual antes estaban las guerras floridas acá, pues, como en los aztecas y los incas y todo, bueno, todas las guerras que existían acá para hacer los sacrificios, como yo siento que esa es como una parte muy natural como de la humanidad, eso parte del conflicto. De hecho, bueno, en la Cábala cuando se habla también del origen del mal, no es cuando comieron de la manzana y ahí ya estaba, como dicen, ya No, estaba la serpiente en el jardín, en el fondo el mal nació ya en el era. universo. Está como ya cuando nació el universo, ya existieron el mal en el fondo. Y si nosotros somos una imagen del universo, dentro de nosotros también está ese mal, pues, pero el mal simplemente es como no tener la capacidad de iluminar de poder sacar de esa cáscara, ¿cierto?, la luz que está ahí encerrada. Y dentro de nosotros quizás todas las prácticas espirituales justamente nos hablan también de eso, de poder iluminar dentro de nosotros esas áreas que les falta luz también, pues, como a través del Claro. entendimiento, a través del ir reconociéndonos. De nuevo, volvemos a lo mismo. Sí, es que es todo parte del plan maestro. Claro, Porque si viviéramos en un mundo donde no pasa nada, tampoco podríamos crecer. Si nada claro. me pasa y nada me mueve a trascender lo que sea, me quedo estancada en el fondo. ¿Cómo lo haces? De Sería una hecho, evolución a lo mejor, pero muy, muy lenta. O sea, eso decían, muy, muy lenta. ¿por qué comieron del árbol del conocimiento? Y, o sea, y hay todo un tema también con el árbol de la vida, que si hubiésemos tenido vida eterna, ¿qué hacemos con vida eterna? Pues nada nos motiva, o si al final tenemos todo, como tú dices, la eternidad, es como, Bueno, sí, eh, es que de lo micro a lo macro. Esto igual que cuando uno tenía una prueba y estudiaba las últimas 2 horas antes del examen. Si tú sabes que tienes un año para estudiar, no estudias.
estudiar claro, el último día a lo mejor. Eso para lo otro aplica igual, es igual, es parte de nuestra naturaleza defectuosa, en cierta forma, o parte de claro. lo que hay que trabajar, entender de que no hay que dejar el estudio por último día. Pero eso, si fuéramos eternos o no hubiera mal, no podríamos darnos cuenta de eso tampoco. ¿Cómo te das cuenta de algo que no existe? Claro. Además que eso del bien y el mal, como aquí dice también Producciones Noise, como es una dualidad, a nivel del sonido también es así. Las ondas del sonido como que son un ciclo. Es una onda ascendente, descendente, llega a un punto de origen, pero pasa por un lado positivo, después negativo, y ahí se cierra el ciclo. Como que hay una parte como un alto y un bajo, y eso es un ciclo. Y ahí se genera un hertz. Y muchos ciclos de eso, mucho subir y bajar, eso hacen un tono. Entonces, de repente también, pues en esta dualidad, en este bien y el mal, si es que imagínate no existiesen cantidades negativas, no existiese el mal en el sonido, no se podría hacer como el ciclo, como vibracional, porque tiene que haber una oscilación, incluso en eso como que hasta niveles como físicos se necesita esa contraparte, algo como Claro. positivo, negativo, algo bueno, algo malo, ya es parte de un todo. Saluda ahí al viaje del loco, que estamos ahí programando también una charla bien interesante. La La cultura, la cultura de la educación, no contribuir en nada a mirarnos a la introspección. No mucho, últimamente poco, la verdad. Por eso que el trabajo personal, al final de cuentas, estarle echando la responsabilidad de esto al otro, no creo que ya no se justifica a esta altura. Con toda la información que tenemos a nuestra disposición y las posibilidades que hay, ya depende de uno nomás. Antes era más difícil y la cultura y la educación a lo mejor jugaban un papel más importante, pero ahora depende de nosotros nomás. La así vibración es. es sí o sí la fuente de la vida. Bueno, ahí ustedes son los músicos entendidos en vibración. Yo, eh, no sé, para mí la vibración es una especie de energía. Y creo que todo es energía, así que sea buena o mala, es parte del, del circuito. Es parte del todo, sí, Es parte totalmente. sí. Así que eso, Así pues no que eso, sé pues. qué más se puede comentar. Eh, bueno, creo que ha sido bien interesante, se han visto perspectivas nuevas Sí, en esta charla que hice Vida con Equilibrio, y es ese entendimiento de las ondas de los sonidos, que las personas confunden espiritualidad con estar siempre elevado y nunca caer en situaciones de la parte baja de la onda. Claro, bueno, sí, eh, todos estamos sujetos a esas ondas. Esto lo conversábamos, me acuerdo, en unas charlas anteriores con una terapeuta de Reiki, como que creen que el terapeuta tiene que estar siempre zen y armónico y, y bien. Y no, pues somos personas también, nos pasan cosas, hay días buenos, hay días malos, hay, hay días que estamos enfermos, también nos resfriamos, también se nos... y eso yo creo que es lo que da también que es lo importante en la terapia también, pues si uno no es un libro, pues uno no es un libro así que no tiene emociones. Yo siento que también esa parte energética es la que importa en la terapia, la parte del vínculo, que hay corrientes psicológicas, terapéuticas que, no sé, por el psicoanálisis tradicional, como el tema de la vinculación, es todo un tema. Pero yo creo que la parte energética que sí o sí se transmite porque no es voluntario, si estamos a medio metro de una persona, ya nuestros campos energéticos están en contacto y entonces ya hay una conexión profunda que no es Mm, visible. Yo no necesito tocarte para estar en contacto contigo. Físicamente sí, claro, pero energéticamente, emocionalmente, ¿para qué decirlo? Uno extraña a la pareja o a los papás, o estén o no estén, o uno se siente acompañado de repente con el recuerdo. No es necesario siempre la parte física. Eh, claro. pero claro, aquí como decía eh, Producciones Noise, el tema de la cultura, el tema de la educación, yo siento que no han como exiliado de esos temas, como que nosotros no somos parte de la cultura,
como que no nos damos cuenta que estamos creando historia, como que la historia es otra cosa, pero lo que en los momentos actuales como que nos vemos siempre aparte. La espiritualidad no tiene algo que ver contigo, es como está allá, está en Jesús, está en Buda. Claro, Pero el volver a hacernos parte de todo esto, al volver a hacernos parte de la cultura, de la historia, de la espiritualidad, eh, como yo siempre le alego como a mi familia, que son todas evangélicas, hacer viva la palabra de la Biblia. ¿De qué me sirve estar leyéndola ahí en el templo? Hay que vivirla, hay que como empezar a como a vivir esas letras, a vivir las palabras. Entonces, exacto. apropiarnos, pues. Claro, o sea, a veces, bueno, a veces uno tiene patrones de comportamiento súper incrustados, digamos, difíciles de cambiar, pero uno puede hacer pequeños cambios y de hecho una de las cosas que te enseña la cábala también es esa, ¿no? Cuando habla de la vasija y de las clipot, en el fondo tú cuando empiezas a tomar conciencia empiezas a sacar las primeras cáscaras, las primeras como eh, cascaritas de cosas que tienes que trabajar para Mm, finalmente encontrar la gran clipot que está como en el fondo del recipiente, digamos, que es tu claro. alma. Y, y a veces con hacer un pequeño cambio empiezas a desmoronar la estructura. Es un poco el mismo principio que aplica el EFT. Tú vas, que hablábamos al principio de esta conversación, ¿no? Tú empiezas a hablar de un problema actual y terminas hablando de un problema que tenías a lo mejor incluso hasta olvidado en tu memoria, porque lo Mm, enterraste, ¿ya? Y esto pasa lo mismo con las cosas que uno tiene que corregir a nivel espiritual. A veces con cambiar una mínima cosa, como a lo mejor estarte diciendo tonta todo el día, cada vez que cometes un error, que hay mucha gente que lo hace, a lo mejor podrías tratar de no decirte eso todo el día, y ya con eso vas a generar un cambio a la larga importante. Y de ahí en adelante puedes hacer cambios mayores y profundizar más en eso, en ese trabajo. Pero a veces claro. uno, claro, uno quiere como hacer el cambio, que pasa es que también queremos todo el tiro. Como decir, Sí, ya, de repente tuve una epifanía y me di cuenta de todos mis defectos. Y digo, ya, voy a trabajar claro. este, que es el peor de todos. Pero esa no es la mejor manera a veces. Pues, a veces tenemos que trabajar, Y hacer eso pequeñas pasa. correcciones como pequeños ajustes primero antes de poder llegar al gran asunto. Eso pasa, es muy común. Es como, yo por ejemplo, yo toco guitarra hace harto tiempo, entonces igual ya domino bien la guitarra. Y cuando quiero ponerme a tocar otro instrumento, me frustro, porque quiero tocar tal como toco guitarra, es otro instrumento, entonces quiero como ya, pues como, y ahí Claro, empieza, en otro sentido yo siento que es lo mismo, de repente uno, no sé, en el trabajo, por ejemplo, uno se maneja en el trabajo y sabe todo cómo funciona, pero después uno se va a otra dimensión donde no es todo más nuevo, ¿cierto? No tiene la claro. expertise del trabajo y esperas que todo te resulte tal como en el trabajo, pero no te va a resultar, pues entonces uno tiene esa como necesidad o esa espera que se te sea tan fácil o te resulte todo como allá, pero acá estamos hablando de algo diferente. Entonces no empezamos a frustrar porque hay que empezar de cero y es complicado. Bueno, sí, es lo mismo. Ahora, nosotros ya a esta altura del partido leemos todos de corrido, ¿no es cierto? O por lo menos se esperaría que, que los adultos lean de corrido, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, yo llevo ya un rato estudiando hebreo y al principio, hoy fue todo un Mm, mundo, porque para empezar a aprenderse un alfabeto distinto. Y es como que te sentís como en prekinder a veces, porque estás ahí juntando las letras para leer. Es el mismo proceso. Es como lo mismo que dices tú de aprender a tocar otro instrumento. Es lo mm, mismo. En mi caso yo lo experimenté así y era como raro porque imagínate, ya tantos años que no tenía que hacer ese proceso como de pensar, esta letra es esta y suena así, y si tiene un punto arriba suena de otra forma. Uno lo hace tan en automático que lo das por sentado, pero se te olvidó que en un momento tuviste que aprenderlo, igual que aprender a caminar, que aprender a leer, aprender a cantar, aprender a ir al baño y tantas otras cosas que hacemos en forma inconsciente casi ya, en forma automática, ¿no? Aprender a manejar, lo mismo, al principio tenías que pensar, ah, ya, primero la primera con el embrague y de repente te equivocaba y sonaba súper feo el auto. Y ahora le echáis el tiro nomás y ya vámonos. Y no tienes que hacer ese trabajo porque ya lo integraste. Y eso es claro lo que sí. mismo con la espiritualidad y con las cosas que uno tiene que cambiar. Al principio te va a costar, te vas a equivocar, pero hay que seguir hasta que un día se integra.
se integra, ya no piensas más cada vez que, no sé, po, te equivocaste en algo, al mandar un correo ya no te dices, hoy que soy tonta, sino que te dices, ah, bueno, ya, mando otro, punto. No te haces más rollo. Pero a veces uno como que se tiende a autoculpabilizar por cosas que no tienen ninguna importancia, absolutamente ninguna. Entonces lo pensás y a la larga o al final del día, eh, los errores dan lo mismo. Lo Sí. importante es hacer el trabajo en conciencia. Hoy día justamente en la tarde estaba viendo un video de un como un adolescente que había salido del colegio como el número uno del colegio y la premiaron y todo y decía pues que el año pasado le habían dicho, oye mira, tú quizás el otro año puedes salir como el mejor alumno de tu clase, entonces eres uno de los candidatos y estuvo todo el año preparándose, estudiando, lo invitaban a fiesta y no iba, se salió como de la parte deportiva para poder estar estudiando y ser el número uno y cuando efectivamente ganó, se sintió así muy feliz, pero dijo, me sentí feliz 15 segundos. Ya el segundo Mm, 16 ya no era, ya no estaba feliz. Y ahí empezó a hacer toda una reflexión. ¿Y cuál fue el sacrificio que hice para tener esos 15 segundos de como de felicidad, de éxtasis? claro, Perder tiempo con los amigos, perder tiempo con la familia, el estrés, la preocupación. Entonces él decía que, pucha, qué alegría para él darse cuenta de eso, que tenía 17, 18 años, porque qué terrible debe ser darse cuenta de eso, de haber perdido tanto tiempo o de darse cuenta de que lo importante está en el vínculo, en los amigos, en la familia, no en eso que te va a dar una recompensa, obvio, triunfaste, pero ¿cuánto? ¿10, 15 segundos te va a durar esa satisfacción? Eh, sí, entonces era bien interesante ese video, como de poner énfasis a los vínculos, que eso de repente uno en esta sociedad, ¿cierto? En esta cultura también que te llena de estos falsos como metas que hay que estar cumpliendo. Bueno, mm, estudia tal carrera, tienes que ganar, no sé, ojalá 5 o 10 millones de pesos al mes, pero ¿cuál es el costo de todo eso? La familia, las amistades, los sueños, los deseos, conectar justamente con esto trascendente. Entonces mm, quizá nuestras recompensas están como en una dimensión más baja de la recompensa inmediata o de lo que a nivel como del mundo de Asia, ¿cierto? Como la satisfacción física y todo eso estamos satisfaciendo, pero ¿qué pasa con la dimensión de la psiqui, nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra emoción? ¿Cuánto la postergamos en pos a eso, a esa meta, ¿cierto? De tener un buen auto, una casa maravillosa, y aún más, cuánto a nivel también espiritual vamos dejando de lado en pos también a eso. Entonces lo encontré súper, súper interesante ese video. sí, sí, pero es que nos pasa, pues no nos enfrascamos en lo que tenemos que hacer, en el deber ser y se nos olvida un poco ser nosotros mismos y ahí está el problema. Y ahí se producen los desequilibrios que hemos hablado, de lo que se ha centrado básicamente la Claro conversación de que hoy. sí. Eh, Hay que, en todo en su justa medida, la verdad es que a lo mejor te pudo haber ido bien en el caso, en el ejemplo que pusiste, ¿no? De haber sido un buen alumno igual, sin haber sacrificado necesariamente el resto de tu vida. O sea, ¿cuál es el Claro. sentido de hacer eso? Como lo que hablábamos también. ¿Qué sentido tiene que yo me llene los bolsillos cortando todos los árboles del Amazonas y después no nadie va a poder vivir? ¿Qué voy a hacer yo con esa plata? Y me voy a morir, tampoco me la voy a llevar. Entonces, a lo mejor pude haber sido mejor persona, haber plantado un árbol en vez de cortarlo, eh, Claro. y haber tenido igual un buen pasar. Si el problema aquí, bueno, también es tomar conciencia de que la codicia no nos lleva a ninguna parte. El planeta nos está pasando la cuenta con ese tema. O sea, las cantidades de basuras que producimos son impresionantes. El mar ya no da abasto con el Mm, plástico. Nos estamos comiendo el plástico, o sea, todos los pescados tienen plástico, todos. No hay ni uno que se salve. Y nos estamos comiendo nosotros el plástico, entonces, bueno, ¿vamos a aprender o vamos a seguir? Aquí me dio risa cuando terminó la cuarentena en mi comuna y dijeron, bueno, entonces para que no haya tanta aglomeración en los buses, vamos a poner el doble de buses. mm. Entonces no entendimos nada. Y dije, bueno, no entendimos nada, vamos a seguir la misma.
no sé. Ya, bueno, ahí A pensar. dejo Sí. el pensamiento para la casa. Bueno, pues, oye, muchísimas gracias y bueno, siempre nuestras conversaciones nos llevan a lugares como buenísimos, Insospechados. inesperados, insospechados, pero eso es lo bueno, pues eso es lo bueno. Que todo en el fondo se relaciona, pues esto como escucharnos, ¿cierto? Escucharnos, Exacto. valorarnos, poder empezar a vernos como un referente y yo siento que ahí yo comparto también eso como que los cambios parten por uno, pero así como parten por uno a nivel personal, ese cambio interno también te hace hacer un cambio también a nivel social, porque uno es un ser que vive en una sociedad también, uno es un ser que se Claro. relaciona, un ser político, social, emocional, entonces, eh, no sé, eso, nada más. Bueno, Agradecerte, gracias a ti, pues, David, por la linda conversación, a toda la gente que nos escuchó y que estuvo con nosotros y participó también, gracias. Buena suerte a Vida con Equilibrio ahí en Malasia. sí, Y bueno, y buena suerte y éxito a todos los que nos vieron y bueno, y a pensar estos temas, porque la verdad es que eh, hay que hacer el cambio y los cambios empiezan por uno. Eso de pensar que va a cambiar el otro primero es un error. Si yo cambio, puede que el otro me siga. En el fondo, igual, en ese sentido, nos parecemos un poco a los monitos, ¿no? Que son como por imitación. Si, si yo me río, tú te ríes, y si yo estoy con cara larga, me pones la cara larga. Eh, pueden hacer el experimento en el metro cuando estén aburridos. Ya, bueno, ya pues que esté gracias a muy todos y bien. que estén bien. Un beso a todos, Saludos ahí cuídense. a todas las personas que nos acompañaron. Gracias. Chao, chao.